Buenas hermanos, les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga a su familia, a sus hogares, a cada uno de sus hijos. Que siga derramando bendiciones sobre sus vidas. En esta oportunidad nuevamente compartiéndoles la palabra de Dios por medio de este medio. Y quiero leer la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo capítulo 16, versos 13 al 20. Dice la palabra de Dios de esta manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vemos aquí la palabra de nuestro Dios, que Jesús le hace una pregunta a sus discípulos, y ese es el mensaje que quiero pues tocar en esta oportunidad. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cuál es el concepto que tienen de mí? Dice Jesús. ¿Qué es lo que piensa la gente? Ciertamente para este entonces la gente pues tenía muchos conceptos de Jesús, pero él no quería los diferentes tipos de conceptos, porque muchos tenemos diferentes conceptos de Jesús. Él quería el concepto primordial, el concepto base, el concepto que nos lleva hacia los propósitos de Dios, el concepto que viene de una respuesta que es por medio de Dios. Entonces Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos, y los discípulos le responden a Jesús y le dicen: algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Para este entonces Juan el Bautista era un contemporáneo de Jesús. Él fue uno de los grandes profetas de aquel entonces, que fue encarcelado y que le cortaron su cabeza. Algunos creían que por aquel entonces, como cortaron la cabeza de Juan el Bautista, había muerto, pero algunos creían que simplemente era parte de algo, de una mentira, de un engaño, y creían que Juan había escapado y que seguía predicando la palabra de Dios. Otros tenían el concepto de que al morir Juan el Bautista, el espíritu de Juan había venido sobre Jesús. Eran los diferentes conceptos que se tenían sobre Jesús. En Lucas capítulo 3, verso 7 vemos ahí el mensaje de Juan. Juan era un profeta que predicaba directamente y fuertemente para este entonces, y dice en Lucas capítulo 3, verso 7: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ese era Juan el Bautista. Y las personas creían que Jesús era Juan el Bautista, que su espíritu estaba sobre él. Otros creían pues que había resucitado
Juan el Bautista, porque eso lo veían desde el punto de vista quienes habían cortado la cabeza a Juan el Bautista y pensaban que Juan el Bautista pues había vuelto a resucitar. Entonces, ese era el concepto que se tenía de Jesús. Uno de los conceptos, que Jesús era Juan el Bautista. Otro de los conceptos que se tenía de Juan el Bautista era que él era Elías, un profeta del Antiguo Testamento, un profeta que vivió en el siglo 9 antes de Cristo y que fue enviado a llevar el mensaje al rey Acab y a Jezabel. Un mensaje de parte de Dios de que no pues hiciera llevar al pueblo hacia la idolatría, sino que buscaran al Dios verdadero. El mensaje de Elías fue un mensaje frontal hacia el rey Acab y a Jezabel para aquel entonces. Algunos creían que Jesús era Elías, que su espíritu estaba sobre él. Otros pues creían también que Elías había resucitado. Otros pensaban que era Jeremías. Jeremías fue hijo de un sacerdote llamado Hilcías, también el profeta en el Antiguo Testamento, que vivió entre el año 685 al 650 a.C. Fue contemporáneo con Ezequiel, con Daniel, dos profetas, y también fue enviado a predicar al reino de Judá. También fue enviado a predicar a los reyes Josías, Joaquín y Sedequías. Eso es Jeremías. Algunos también pensaban que era Jeremías, porque esa es la respuesta que le dan los discípulos a Jesús. Otros pensaban que era alguno de los profetas. Para este entonces, la gente creía que los profetas eran hombres santos de parte de Dios. Y pensaban que era uno de los profetas que había resucitado, porque eso es lo que podemos corroborar en el libro de Lucas, que confirma y dice, tal vez es uno de los profetas que ha resucitado. Entonces es el concepto que tenían. Ellos creían que uno de los profetas había resucitado y que Dios había enviado a este profeta para reunir a su pueblo para salvarlos. Conceptos distintos, diferentes de las personas, y que conforme vamos pues enseñando, queremos entender y comprender el concepto que tienen todavía algunas personas para este entonces. ¿Y cuál es el concepto que Jesús está buscando? Vamos al libro de Lucas capítulo 23, lo que nos dice la escritura en el verso 38 hacia adelante. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. A Jesús le ponen este título. Pilatos lo pone este título, pero se ofenden con Pilatos diciendo, él no es nuestro rey. Lo aceptaban muchos de los líderes de aquel entonces religiosos. Lo aceptaban a Jesús como un profeta porque hacía milagros. Pero no lo aceptaban como el rey de los judíos. No lo aceptaban como Salvador. No lo aceptaban como hijo de Dios. Muchas veces lo confrontaron a Jesús. ¿Cómo tú te haces hijo de Dios? ¿Cómo tú te haces Dios mismo? Lo confrontaron. Pero vemos aquí
también que hay dos ladrones crucificados al lado de Jesús. Y continúa el verso 38, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno de los ladrones, de los malhechores que estaba ahí con Jesús, le reclamaba a Jesús, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Este ladrón creía también que Jesús era un profeta, pero no creía que Jesús era el Cristo, el Salvador, el Mesías, el que había venido a salvarlos de la esclavitud del pecado. Lo creía como profeta. A Jesús no le interesaba eso, porque un profeta no puede salvar. La Biblia es bien clara cuando nos habla que el único que puede salvar es el Hijo de Dios. Y continúa la palabra, y en el verso 40 dice, Lucas 23:40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, miren el pensamiento del otro ladrón, del otro malhechor que estaba siendo crucificado al lado de Jesús. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón que está siendo crucificado al lado de Jesús está creyendo en él como rey, está creyendo en él como Mesías, como Cristo, como Salvador. Y miren la respuesta que Jesús le da, porque eso es lo que Jesús está buscando en el ser humano. Por eso es que el mensaje de hoy nos dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cuál es el concepto que tenemos? Nosotros como cristianos tenemos el concepto de que Cristo es nuestro Salvador, que no es nuestro Señor, que fue un gran profeta. Creemos en todo, pero hay una base que esté establecida dentro de los parámetros bíblicos para que nosotros podamos alcanzar salvación. Y miren lo que dice aquí, este malhechor que estaba al lado de Jesús, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba creyendo en Jesús como su Mesías, como su Salvador, como el Cristo que Dios había enviado. Y dice la palabra, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la respuesta que Jesús quería de todo el pueblo judío, no solamente de una persona o de X persona. Jesús quería esa respuesta. Jesús quería que lo aceptaran como Hijo de Dios. Jesús quería que lo aceptaran como Mesías. Jesús quería que lo aceptaran como el Cristo, el Salvador. Pero ¿qué sucede? Que la gente no lo reconoció de esa manera. Lo vio como profeta, lo vio como Juan el Bautista, lo vio como Elías, lo vio como Jeremías, lo vio como algún profeta en el Antiguo Testamento, pero eso no era válido. Porque eso no salvaba al ser humano. Lo que salvaba era que uno tenía que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Este malhechor que está siendo crucificado al lado de Jesús le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo sé que tú eres el Rey, más directamente le estaba diciendo. Yo sé que tú eres el Cristo. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Y Jesús le da una respuesta, porque cuando uno, hermanos, da la respuesta correcta, Jesús también nos tiene una respuesta correcta. Y por eso que le dice a este malhechor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque solamente alguien
que es reconocido como Mesías, como Cristo, como Salvador, podía dar la salvación. Podía llevarle a la otra persona hacia el lugar que le estaba prometiendo. Solamente alguien como él podía hacerlo. Por eso es que Jesús le da esta respuesta. Los judíos fueron condenados por no creer, por no aceptar a Jesús como el Mesías, por no aceptar a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Ellos fueron rechazados por eso. Ellos perdieron esa salvación por eso. Lo consideraban un buen profeta, un gran profeta. No encontraban pues cosas con las cuales señalarle. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla de que nos dice de que ellos crearon farsas para poder condenarlo. Ese era para este entonces un profeta para ellos. Y también lo es para nosotros cuando nosotros consideramos un verdadero profeta, un hombre apartado para Dios, un hombre que da el mensaje pues sin a medias tintas, como se dice, sino que da un mensaje como está en la palabra de nuestro Dios. Y no trata de dibujar o de ponerle un matiz a la palabra de Dios, sino que lo da directamente, porque así lo enseña el Señor. Veamos, mire lo que nos dice Juan 3, 16, 18. Juan 3, 16, 18, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué dice? Mire lo que dice aquí la Escritura. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para aquel entonces creían en Jesús como profeta, como algún profeta del Antiguo Testamento, como un gran hombre. Pero Juan aquí nos está aclarando directamente las cosas como son. En el verso 18 nuevamente dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué dice? ¿Por qué va a ser condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído. Porque ha rechazado. Y el pueblo judío, hermanos, tuvo ese problema, tuvo esa dificultad. Ese fue el problema que los llevó a ellos a rechazar a Jesús. Rechazaron a Jesús como Hijo de Dios y por eso vino juicio sobre ellos. Pero más adelante en el libro de Hechos vamos a ver las Escrituras, pues cómo es que Pedro les habla a la multitud de los judíos que estaban escuchando la palabra de Dios y les habla y les dice, pues yo sé que ustedes han matado a Jesús, pero Dios les está trayendo salvación a ustedes. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, verso 37. Después que Pedro y los demás apóstoles están compartiendo, hablando la palabra de Dios, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya, gloria al Señor. Esto es lo que Pedro les está hablando a ellos. Ellos dicen que se sintieron mal. Ellos pues, al escuchar el mensaje de Pedro que estaba hablando en el Espíritu Santo, ellos se sintieron pues, la palabra dice compungidos, pues se encontraban ahí sin salidas. ¿Y ahora qué haremos? Es como si el juicio de Dios viniera en ese momento sobre ellos y dijeron, como que nadie nos va a salvar ahora. Pero Pedro les está hablando y les está diciendo que es a Jesús a quienes ellos habían matado. Pero él les está presentando aquí el mensaje y les está diciendo, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes. Aleluya, gloria al Señor. Pedro les está diciendo aquí que ellos habían matado al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, al Mesías, al Cristo, al ungido. Aleluya, gloria al Señor. Vayamos también al libro de Hechos, capítulo 7, versos 54 hasta el 60. Vemos también que Esteban, lleno del Espíritu Santo, también está compartiendo la palabra de Dios. Y vemos aquí, miren lo que nos dice. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, al Mesías, al Cristo, al Salvador, al ungido, aleluya, que está a la diestra de Dios, al Salvador del mundo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Mientras Esteban está hablándoles acerca de Jesús, les está diciendo de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Salvador del mundo, la gente pues de aquel entonces estaba rechazando ese mensaje porque veían a Jesús como profeta, pero no lo veían a Jesús como Hijo de Dios. ¡Qué gran diferencia! Y dice el verso 58 hasta el 60, vamos a leer, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos aquí que mientras Esteban está hablando y compartiendo la palabra de Dios, esta gente pues no quería aceptar a Jesús. Habían personas que solamente aceptaban a Jesús como profeta, pero no como Hijo de Dios, como Salvador. Y fue tanto su ceguera de ese entonces que tomaron piedras para tirárselas a Esteban. Pero Esteban, viendo en ese momento los cielos abiertos, dice que ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, al Jesús de la gloria, al Salvador del mundo, al cual Juan también nos está diciendo y nos está aclarando y nos está diciendo en este pasaje, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús vino para mostrarse a la humanidad de aquel entonces, a su pueblo, para decirle: yo soy el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Cristo, el Salvador, el ungido. Pero muchos de su pueblo rechazaron, pero otros sí aceptaron. Y vemos cómo es que las personas tienen conceptos diferentes de Jesús. Cuando nosotros vemos también en este tiempo las sectas que nos enseñan, que nos dicen de Jesús. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que Jesús fue creado. Ellos comparan a Jesús con el arcángel Miguel. Ellos creen que Jesús es el arcángel Miguel. Enseñan que Jehová, que Dios va a ser rey a Jesús. Y no está mal en esta parte, pero creer de que el arcángel Miguel es Jesús ya es una herejía. Están rechazando a Jesús como Hijo de Dios. Ellos lo ven como una creación y no lo ven como el mismo Dios salido de Dios. Lo ven más como una creación. Los unitarios creen que Jesús es Dios y no es malo. También nosotros creemos que Jesús es Dios, pero rechazan que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces desvirtúan la enseñanza. Jesús le está preguntando a sus discípulos: ¿quiénes dice la gente que soy yo? Y a él lo que más le interesa es que la gente lo reconozca como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como el Cristo. Los católicos pues creen en muchas cosas. Elevan a María como Madre de Dios. Tienen una mezcolanza de creencias. Creen en las virgencitas, creen en Jesús, creen en los santos y una serie de cosas, desvirtuándose la palabra de Dios. Pero ellos pueden creer en Jesús como Hijo de Dios, pero con toda la idolatría que tienen, pues también van a ser rechazados. Los musulmanes creen en Jesús. Para ellos Jesús fue un gran profeta. Ellos también creen en su profeta Mahoma. Imagínese usted hacia dónde nos lleva estas sectas. Por eso cuando nosotros volvemos a la palabra de Dios en el libro de Mateo que habíamos leído, versos 13 al 20, Pedro le da una respuesta a Jesús. En el verso 15, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Pedro da esta respuesta, miren lo que dice Jesús. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros creamos, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido. Eso es la base primordial de nuestra fe. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor pues nos haya enseñado por medio de las Escrituras
quién es realmente Jesús y que no pensemos de otra manera y de otra forma, como hay muchas sectas y personas que creen que Jesús solamente es un profeta o que Jesús es una creación, sino que nosotros podamos entender y comprender que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, el ungido. Aleluya, gloria a Dios. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Que el Señor me los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.